Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Lista la reapertura de bares. Solo en Bogotá casi 30.000 de estos establecimientos enfilan baterías desde esta semana para reanudar actividades. ¿Cómo pinta la recuperación? ¿Qué condiciones hay para vender licor? Hablaremos con la vocera de este importante sector. Pandemia inesperada y costosa. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó en qué se ha gastado el gobierno más de 28 billones de pesos desde que llegó el COVID-19 al país. También reveló las cifras de la caída en ingresos tributarios de la nación. Una tabla de salvación. Desde hace 12 años existe en Colombia la posibilidad de que cualquier persona en crisis se declare en insolvencia financiera. Un experto nos explicará cómo se hace, para qué sirve este proceso y qué balance arroja esta figura en el país. Las autoridades ya expidieron los protocolos que permitirán que miles de bares y restaurantes puedan reabrir sus puertas al público vendiendo licor dentro de sus instalaciones. Para analizar este tema, saludo a la doctora Adriana Plata. Ella es directora ejecutiva nacional de Asobares, el gremio de este sector. Doctora Plata, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, un saludo para todas las personas que están conectadas en este momento. Doctora Plata, con lo expedido en las últimas horas por el Ministerio de Salud, si no estoy mal, usted me corregirá, ya todos los bares, antes de hablar de los protocolos y de cómo será el comportamiento de las personas dentro de los bares, ¿ya todos los bares en el país están autorizados para reabrir sus negocios o no? No. Lo que está autorizado es que cada alcaldía, de acuerdo a la valoración que haga de sus territorios, pueda activar este sector económico. ¿Y cómo hará esa activación? Construyendo ese piloto que debe radicar ante el Ministerio del Interior para ser aprobados y puestos en marcha en sus ciudades. Entiendo, es decir, el propietario de un bar en cualquier municipio tiene que llevar una solicitud de permiso a su respectiva administración municipal y después la administración municipal eleva ese requerimiento al gobierno nacional y después sí podría reabrir. Bueno, realmente el canal no es estrictamente cada establecimiento llegando a la alcaldía. Realmente ahí es donde se hace aún más importante el trabajo de los gremios. Nosotros en todas las ciudades donde tenemos presencia ya venimos trabajando en mesas de trabajo con cada una de las alcaldías, sus secretarios de Desarrollo Económico y de Gobierno. Y lo que estábamos esperando era precisamente tener los protocolos. Con el decreto 1168 ya habilitaba el gobierno nacional a los alcaldes para poder reactivar este sector por medio de pilotos inicialmente, pero nos hacían falta los protocolos que después de 4 meses que venimos trabajando con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Salud en ese documento, ayer finalmente se materializó en la resolución 1569. Ya con esto vienen varias tareas, los establecimientos, nuestros empresarios, en la adecuación y preparación de sus sitios y de sus equipos de trabajo, y las autoridades locales en esa solicitud que le tendrán que hacer al Ministerio del Interior para iniciar los pilotos en las ciudades. Esto dependerá en cada ciudad, obviamente, del comportamiento del virus y de la alcaldía que decida activar pronto este sector dentro de las actividades próximas a reactivar. Doctora Plata, ¿y cómo serían entonces esos protocolos que deben cumplir los bares para que finalmente puedan ser autorizados? Como todos los protocolos que el Ministerio de Salud ha construido para cada uno de los sectores que se vienen reactivando, vienen varias fases de cara a los equipos de trabajo, a los proveedores y finalmente a los clientes. Habrá que hacer algunas adecuaciones de infraestructura al interior de los establecimientos, como es poder garantizar ese distanciamiento físico entre las mesas de los asistentes, esos 2 metros que nos piden, poder hacer la señalización de los flujos de tráfico de los clientes y equipos de trabajo, las áreas de trabajo, implementar con sus equipos de trabajo toda la capacitación, dotación de elementos de protección personal y bueno, todos los protocolos que tendrán que de cara al cliente adelantar desde el momento en que llega, donde tendrán esos puntos de ingreso con toma de temperatura, toma de sus datos, desinfección de manos y calzado,
y bueno, toda esa valoración que nos permitirá ver si damos ingreso a un cliente o no. Doctora Plata, ¿cuáles serán las condiciones para consumir licor dentro de los bares? Esta apertura ha sido gradual y así mismo la hemos presentado como propuesta al gobierno nacional. Sabíamos que no podíamos regresar todos de nuevo a la misma normalidad. Empezamos con restaurantes, gastrobares y bares, en donde la ubicación de nuestros clientes va a ser en mesas, sentados, por ahora no pistas de baile, no escenarios de gran formato, por lo menos a nivel de música en vivo, pero que sí nos va a permitir que el cliente esté en su mesa. Durante la estancia en su mesa, usted obviamente para su consumo podrá retirar el tapabocas, pero si va a hacer circulación dentro del establecimiento, como por ejemplo ir al baño, tendrá que adoptar de nuevo la medida del tapabocas, se tendrán que evitar colapsos en ese ingreso, por ejemplo, a vestieres, en la taquilla, en los baños, para evitar la cercanía y poder mantener ese distanciamiento. Son algunas de las medidas que estos protocolos nos están sugiriendo. Doctora Plata, es decir, ¿uno puede ir a una discoteca pero no se puede bailar todavía? Todavía no, y esto es algo que está construyéndose en cada ciudad de manera distinta. Lo que nos están habilitando con los protocolos es la actividad con la venta de bebidas alcohólicas, que era una de las grandes preocupaciones, pero cada territorio, cada alcalde construirá el piloto y pondrá como esas condiciones y esas medidas alternas en cada una de las ciudades. Doctora Plata, a mí me gusta ir mucho a karaokes, ¿no? Me parece un plan súper divertido, pero lo que pasa es que el micrófono se comparte mucho, ¿no? Todas las personas terminan utilizando el mismo micrófono. ¿Hay algún protocolo especial o alguna restricción para los karaokes? Bueno, en este momento hay algunas recomendaciones y así como no inicia de inmediato un formato de pista de baile de gran fiesta, tampoco iniciarán estos formatos donde hay un elemento que al ser compartido entre varias personas se puede volver de alto riesgo. En ese momento, al igual que los restaurantes y los gastrobares, tenemos que eliminar todos esos elementos de contagio que permiten la manipulación fácil de las personas, es decir, en las mesas no tendrán que haber saleros, servilleteros, no tendrán que haber ni siquiera cartas físicas. Acá tenemos que apoyarnos ya sea en carteleras, en nuestras pantallas o en el mejor de los casos en la tecnología para atender temas como los menús y como, por ejemplo, los sistemas de pago. El efectivo se reduce como medio de pago y se traslada a esa posibilidad, ya sea por datáfono o por pasarelas de pago, donde el cliente desde su celular hace toda la manipulación y no tiene que entrar en contacto con elementos físicos del establecimiento. Doctora Plata, una última pregunta. ¿Por qué no nos entrega un balance de las pérdidas del sector? No sé, empleos perdidos, negocios cerrados para siempre, las pérdidas económicas, ¿no? O disminución en ingresos durante todos estos meses de pandemia para su sector. Bueno, llevamos más de 160 días totalmente clausurados desde el mes de marzo. Por ahora solamente algunos de los restaurantes y gastrobares se vienen activando con los pilotos en diferentes ciudades y eso nos deja un panorama en donde a hoy de esos 50.000 establecimientos registrados legalmente en cámaras de comercio a inicios de año, tenemos unos datos de aproximadamente 12.000 de ellos completamente cerrados. Lastimosamente, con una caja completamente cero, sin ingresos, fue imposible que casi 12.000 de estos establecimientos pudieran mantenerse por tanto tiempo. Doctora Plata, muchas gracias por atendernos y de corazón le deseamos que le vaya muy bien en esta reapertura. Esperamos seguir hablando con usted en próximas ocasiones. Que tenga una feliz noche. A ustedes muchas gracias por este espacio. Sé que es una muy buena noticia no solamente para los empresarios del sector, sino para todos los ciudadanos que ya quieren vivir de nuevo esparcimiento, pero sobre todo para todas esas familias y esa cadena productiva que dependía de este sector y que al reactivarse de nuevo tienen luz después de tantos meses cesantes.
Muchas gracias a ustedes por el usted espacio. también. Entonces hay optimismo entre los bares y restaurantes del país de cara a su reapertura. Ahora vamos con la cifra económica del día. Es bastante grande, es la siguiente: 28,019 billones de pesos, y corresponde al gasto adicional que le generó al gobierno la atención de la pandemia del COVID-19 durante este año 2020. El dato fue entregado, el balance, por el propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante un foro realizado por ANIF hoy de manera virtual. Allí entregó detalles de esos mayores gastos y también de la caída en los ingresos tributarios durante este año. Veamos. En línea con lo que ha sucedido en otros países, nosotros hemos dividido nuestro gasto público en 3 frentes conceptualmente distintos. La emergencia sanitaria, en lo cual hemos invertido o hemos gastado 8.6 billones, que es más o menos un poco menos de un punto del PIB. En segundo lugar, las redes activamos redes de protecciones sociales, fortaleciendo las redes de protección social existentes desde hace 20 o 30 años en Colombia, y creando nuevas redes de protección social para población que migra de ser una población no sujeta a las redes de protección social habituales, pero sí migran a una situación especialmente dolorosa en virtud de esta crisis. Entonces, esa es una población que entra, digámoslo así, muy rápidamente a la red de protección social nuevas que se crearon. En tercer anillo, que hemos llamado nosotros, es la protección del empleo y la reactivación económica, donde hemos invertido algo así como un punto del PIB, que se divide en programas de apoyo a las nóminas, subsidio para la protección de ese activo social tan importante que son los contratos laborales, donde se han invertido unos recursos importantes. Total, hemos invertido el orden de 3 puntos del PIB presupuestalmente, y en adición a eso, pues el Estado ha tomado la decisión de poner entre sus contingencias unas garantías crediticias hasta por un monto de otros 4 o 5 puntos del PIB. El recaudo tributario, en línea con la caída del PIB, cayó 12% en términos nominales. Ustedes se imaginarán, en términos reales es un poco mayor. Y a pesar de que miles de personas están atravesando una aguda crisis económica en sus hogares, muchos no conocen una opción que creó la ley colombiana desde el año 2012. Se trata de la ley de insolvencia para personas naturales, que podría ser la tabla de salvación para muchos hogares. Para analizar esta opción legal, saludo a esta hora de la noche al doctor Luis Benítez. Él es director de la empresa Insolvencia Colombia. Doctor Benítez, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, muchas gracias, Víctor. Y muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. Cuando se quiebra una empresa, más o menos es porque sus deudas vencidas superan cierto porcentaje de sus utilidades o de sus ingresos, y tiene la opción de iniciar un proceso de reorganización. ¿En qué momento se quiebra una persona natural? Bueno, ahí es importante identificar que hay 2 diferencias grandes. La empresa, por ejemplo, si hablamos ya de lo meramente legal, una empresa ni siquiera tiene que estar en mora para poder entrar en insolvencia, mientras que a las personas naturales sí se les exige que por lo menos tengan la mitad de sus deudas en una mora mayor a 90 días. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista meramente técnico, una persona que está en insolvencia es una persona que tenga mora de más de 90 días, por lo menos en la mitad de sus deudas. ¿Y esas personas ya aplican para acogerse a esta ley? Así es. Digamos que una vez cumplen ese requisito, y eventualmente si hablamos de la ley de insolvencia para persona natural no comerciante, las personas pueden acogerse a la ley desde que tengan 90 días en mora en por lo menos la mitad de sus créditos. Ahora, diferente es tomar la decisión de entrar a insolvencia, porque muchas personas están en insolvencia, inclusive todavía yendo al día con sus créditos. Entonces es importante ahí diferenciar entre estoy insolvente y cumplo los requisitos de la ley para estar en insolvencia. Entiendo. Bueno, y el que se acoge a esta ley, ¿qué beneficios recibe? ¿Cómo puede reorganizarse, así como ocurre con las empresas también? Bueno, el beneficio más importante es que protege al deudor y protege a los acreedores. ¿De qué manera protege al deudor? Ya no lo van a perseguir judicialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted, por ejemplo, tiene 6 meses en mora y ya le van a arrancar un proceso judicial, o ya inició ese proceso para poder de pronto rematar su casa, o por ejemplo para quitarle el carro, de una u otra manera ese proceso ya queda suspendido, y si todavía no ha comenzado el proceso, ya digamos que se declara nulo de entrada.
Eso de entrada le da una protección legal a quien se declara en insolvencia porque evita que lo persigan y le permite a esa persona llegar de una manera tranquila a negociar sus deudas. Esa es la mayor protección legal, digamos, dentro del procedimiento de insolvencia. Pero ¿hay alguien que debe verificar que la persona realmente tiene afectaciones económicas y que por eso no pudo pagar sus obligaciones? Porque puede existir el caso en que la persona sí tenga ingresos, pero se hace el loco a la hora de pagar las deudas. Claro que sí, las situaciones así desafortunadamente a veces pasan. Sin embargo, esta ley tiene dos componentes muy importantes. El primero es el de la buena fe. ¿Y por qué la buena fe? Porque finalmente sienta acreedores con deudores. Cuando las personas se presentan a insolvencia, digamos que hay un conciliador que puede estar afiliado a una notaría o a un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia para llevar insolvencias, y este conciliador es un control legal. Pero sin embargo puede existir esa clase de situaciones como la que tú presentas, y es que hay personas que se pueden aprovechar de la ley. ¿Quiénes se dan cuenta? Cuando están sentados en una cara, digamos, en una audiencia que es de frente, hablando de manera directa, ahí los acreedores se dan cuenta cuando las personas les lo están mintiendo. Y también la ley tiene mecanismos legales para castigar a estas personas que pretenden hacer trampa con la ley. Es decir, la ley, aunque cree en la buena fe del deudor, también tiene unos mecanismos para castigar a aquellos deudores que hacen el proceso de insolvencia de mala fe. ¿Qué le permite esta ley al deudor? ¿Le perdonan tasas de interés? ¿Le perdonan parte de la deuda? ¿O cuál es el acuerdo al que puede llegar con el que le prestó la plata, con el que tiene la obligación? Claro que sí. Aquí es muy importante describirle a quien escucha la información de la insolvencia, y se lo decimos, por ejemplo, en mi caso, que soy director de una empresa que ha hecho más de 1.200 insolvencias a nivel nacional. Y es que no es que usted al entrar en insolvencia automáticamente le condone los intereses. Cada situación es única. La ley en ningún lado dice que le van a condonar intereses ni que le van a condonar capital. Pero sí, ¿qué hace la ley? Que es lo más importante que quien escucha en este momento, nos está escuchando, debe tener en cuenta a la hora de pensar, asesorarse en este tema. Y es lo siguiente: la ley lo que le permite es poder sentar con sus acreedores, y hay ocasiones inclusive que los acreedores dicen: yo le condono capital, o le condono todos los intereses, o le condono los intereses a la fecha, inclusive intereses futuros. Otros acreedores y otras circunstancias hacen que tengan que cobrar intereses. Por ejemplo, cuando se trata de un crédito hipotecario que es muy nuevo, los acreedores no están dispuestos a condonar los intereses. Tienden normalmente a negociar unas tasas de interés mucho más cómodas, más bajitas, digamos, de lo que venían normalmente trabajando, pero están dispuestos a negociar. ¿Eso qué quiere decir? Para responder la pregunta, que sí existen condonaciones de interés en la ley de insolvencia, pero no es algo que la ley en sí misma traiga, sino es porque los acreedores se dan cuenta de la situación del deudor, y el deudor, al hablar con transparencia, al abrirse con los acreedores, ellos están dispuestos a ayudarle para que lleguen a un acuerdo de pago y efectivamente pues puedan honrar sus obligaciones. En el caso de las empresas, estos procesos de insolvencia lo que buscan es llegar a acuerdos, ¿no?, para quitarle presión de caja a las compañías, que puedan seguir operando y ojalá que la empresa se salve, que no se tenga que quebrar. Pero muchas no lo logran, muchas empresas no logran reorganizar sus deudas y entran en un proceso de liquidación. Es decir, de sus propiedades una parte va para tal banco, de sus propiedades otra parte va para el banco B. ¿Eso mismo puede pasar con una persona natural? Es decir, que su patrimonio entre en liquidación, que mi casa se la lleve un deudor y el carro otro deudor. Así es, tal cual como lo estás describiendo, digamos que con algunos temas técnicos, pero así funciona. La fase inicial de la ley de insolvencia para la persona a pie, la persona natural no comerciante, es negocio mis deudas, pero efectivamente hay situaciones que no nos permiten negociar por más buena intención que haya o por más que los acreedores quieran ayudar. Hay situaciones que no lo permiten. Entonces, en ese punto nos pasamos a una segunda fase dentro del mismo procedimiento de insolvencia, donde se liquida el patrimonio del deudor. Entonces, pongamos un ejemplo. Si el deudor tiene una casa de 200 millones y sus deudas son de 300 millones, esa casa va a cubrir todas sus deudas y efectivamente, como lo acabas de mencionar, se va a repartir entre sus acreedores. Si es una casa y un carro, igual se reparten sus acreedores. Lo importante en este caso es que el deudor queda tranquilo para que vuelva a tener una segunda oportunidad financiera y siga aportándole al aparato económico y productivo del país. Es decir, no lo matamos civilmente, entre comillas, esa expresión, sino que le damos la oportunidad a ese deudor que vuelva a revivir financieramente y pueda ser alguien importante en la sociedad. Doctor Benítez, no sé si usted tenga datos o conocimiento de cuántas personas utilizan esta figura o tal vez no saben que existe.
Digamos que respecto a las que la usan, más o menos este año, a corte 31 de agosto y según números del Ministerio de Justicia, habían cerca de 1.400 personas que se han acogido al procedimiento. En total, a nivel histórico, cerca de 8.000 personas desde el 2013 a la fecha se han acogido al procedimiento de insolvencia. Eso es un número importante. Sin embargo, es un número que todavía se aleja de los cálculos iniciales que había hecho la Superfinanciera y el Banco de la República y otros analistas sobre la cantidad de personas que podían acogerse a este procedimiento de insolvencia. Nosotros en lo personal desde Insolvencia Colombia creemos que es un poco por desconocimiento de las personas que no aprovechan el procedimiento, porque las personas piensan que la insolvencia es cuando usted ya está, entre comillas esta expresión, arrancado y pues en la miseria absoluta, y al contrario, la insolvencia les sirve a las personas que todavía están bien, que tienen un empleo, que tienen sus bienes para poder reorganizar sus deudas. En ese orden de ideas, creemos que hay un potencial importante para poder hacer más procedimientos de insolvencia, sobre todo por el tema de la pandemia, porque ha puesto una situación de estrés financiero a muchas personas y muchos hogares colombianos. Una última pregunta, doctor Benítez. ¿Los hijos, el tener hijos, no bloquea, no protege el patrimonio de eventuales liquidaciones? Así es. Cuando no el tener hijos, sino el tener afectado su vivienda, por ejemplo, a patrimonio y familia inembargable. La ley es muy clara y dice que estos bienes que son patrimonio y familia inembargable no son parte de la masa de liquidación. ¿Eso qué quiere decir? Que si durante la insolvencia, a menos que el juez vea una falta grave del deudor, importante decirlo, la persona tiene su casa protegida para su familia, es decir, para su esposa y sus hijos, en ese caso el bien no tendría ninguna clase de problema y pasaría derecho por la liquidación, es decir, seguiría siendo el deudor. Pues muy interesante todo este tema, doctor Benítez. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tengan una feliz noche. A ustedes muchas gracias y que tengan una feliz noche. Y llega la hora de darle la bienvenida a Juan Fernández con su movida empresarial. Juan, ¿cuál es el negocio del día? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de negocios relacionados con motos porque está ocurriendo una movida importante que sin duda va a cambiar el rumbo de esta industria en el país. El tema involucra a Auteco de Colombia, al centroamericano grupo UMA y a la marca India Bajaj. El hecho tiene que ver con que Bajaj tomó la decisión de cambiar a su distribuidor en Colombia, es decir, Auteco, para reemplazarlos por el grupo UMA. Y eso tendrá sus implicaciones. Auteco es la primera ensambladora de motos de Colombia, lo hace desde 1941 y ensambla y representa a Bajaj desde 1993, a KTM de Austria desde 2012 y a Husqvarna de Suecia desde 2018, pero era Bajaj su marca más fuerte. El año pasado Auteco vendió más de 141.000 motos de la marca India, lo que la hizo la marca más vendida de Colombia por encima de rivales como Yamaha, ensamblada por Incolmotos, y también de Honda, AKT y Suzuki. A julio de este año, Auteco ha vendido 56.000 motos Bajaj. Sigue siendo líder, pero ha empezado a perder mercado. Durante ese mes, Yamaha la sobrepasó en más de 2.100 unidades. Pero Juan, de alguna manera esa decisión impactará a Auteco, ¿no? Pues Víctor, esa va a ser una baja notable en el negocio de Auteco, fundada por Paul Vázquez y que factura más de 875.000 millones de pesos al año, impulsado en parte por las marcas fuertes de Bajaj, como por ejemplo Pulsar o Boxer. Quien está tomando la distribución UMA es un grupo con sede en Guatemala que tiene representación de Bajaj en Centroamérica desde hace décadas. UMA ya tiene inversiones en Colombia, posee una planta en Barranquilla en la que ensambla motocarros y está complementando la construcción de una planta para ensamble de las motos Bajaj en Colombia. Ese negocio, además del impacto que recibirá Auteco, pues tiene sus riesgos para Bajaj. Auteco tiene 2 plantas de ensamblaje en Itagüí y Cartagena, y lo más importante, pues un negocio como este requiere de una red de muy amplia presencia. Auteco la tiene en 500 municipios, más de 650 salas de venta asociadas, 530 y tantos centros de servicio autorizados y un canal de más de 2.000 puntos de venta de repuestos. Y construir esa red es sumamente complicado. Pero Juan, seguramente otras marcas aprovecharán esta oportunidad, ¿no? Ahora, Víctor, sí, Auteco deberá empezar a ensamblar muy seguramente otra marca masiva para hacer frente a la pérdida de Bajaj, pero por otro lado se abre una oportunidad para que otras marcas aprovechen la situación, y lo que se ve venir es un repunte en el negocio tal vez de Incolmotos y su marca Yamaha.
Y esta es, Víctor, pues la movida de hoy sobre motos y lo que vendrá con este cambio de representante de Bayash en Colombia, que sin duda impactará. Regresamos a Signo Pesos. Tras largos meses de cierres o totales o parciales, las tiendas Juan Valdez, una marca de los caficultores colombianos, están normalizando sus actividades. La presidenta de estas tiendas nos cuenta cómo se está dando todo este proceso. Desde Procafecol, compañía que administra la marca Juan Valdez, celebramos y agradecemos las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para esta nueva fase de aislamiento. Hasta el momento hemos venido operando con 228 tiendas, de las cuales 20 son franquicias en las modalidades domicilios, para llevar y comercio electrónico. Esperamos poder abrir 40 más en lugares como universidades, aeropuertos y oficinas en la medida en que estos vayan abriendo sus puertas. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad para mantener el cuidado de las personas, de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana en Colombia es de 3.717 pesos con 25 centavos. Bajó 39 pesos con 96 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 2,24%. Recupera parcialmente parte de las importantes caídas de ayer. Se ubica por encima de los $40 por barril, 40,67 centavos. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.184.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,62%, jornada positiva. La acción más valorizada nuevamente fue la de Terpel, con una ganancia de 6,55%, y la que más cayó fue la de la textilera Fabricato, que tuvo un retroceso del 22,50%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. En Colombia había hasta el cierre de junio pasado un total de 1.746.716 ciudadanos venezolanos aquí en nuestro país. Eso significa 1% menos de los que había en mayo. Según Migración Colombia, que reveló hoy este reporte, las ciudades con mayor cantidad de estos migrantes son Bogotá, con cerca de 343.000 venezolanos, Cúcuta, ahí en la frontera, 103.000, Barranquilla, 95.000, Medellín, 88.000 y Cali, 60.000. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.